Cuando uno habla del surgimiento y el establecimiento de un género, no solo dentro del metal o del rock, sino dentro de la música en general, normalmente tiene que hacer referencia a varios grupos, a varias bandas, a varios artistas que a lo largo de los años van poco a poco forjando, creando las condiciones para que ese género surja, cree una identidad, se establezca y se desarrolle. Es por eso que es muy difícil decir, casi nunca pasa en la historia de la música y uno no debería tener esa perspectiva, hablar de como mentes ultra geniales que de la nada inventan cosas, porque de la nada nada sale. Y los géneros musicales se tienden a desarrollar, como les digo, a partir de pequeñas contribuciones que van creando las condiciones musicales, históricas, culturales, para que ese género surja y se desarrolle. Por ejemplo, un caso que me viene mucho a la mente, que me parece muy ejemplificante de esto, es cuando se discute de thrash metal. Y cuando se discute de thrash metal, mucha gente apela a que el Kill 'Em All de Metallica fue un disco que fue formativo para el thrash metal, en el sentido que fue el primer disco en la historia del thrash metal. Y aunque si uno lo ve desde un punto de vista así meramente histórico, fijándose solo en las fechas, en ese sentido más bien historiográfico, de fijarse solamente en datos y fechas y no en el desarrollo, pues sí, puede ser que ese haya sido el primer álbum como tal creado en la historia del thrash metal. Pero yo creo que de eso a decir que Metallica inventó el thrash metal, me parece que es un salto muy grande e injustificado. No porque Metallica no tuviera que ver en la creación del thrash metal, tuvo mucho que ver. Y precisamente el hecho de que aquí haya sido tan temprano justifica ese argumento. Una banda importantísima. Pero el punto es que no era la única banda y el género se hubiese desarrollado igualmente de no haber existido Metallica. El género igual hubiera surgido, el thrash metal hubiese existido aún sin la existencia de Metallica. Y no es que hubiese existido 20 años después, se hubiese desarrollado en los mismos años, porque para el año en el que salió Kill 'Em All, muchas bandas de thrash metal ya existían y ya tenían demos. Metallica un poco tuvo la suerte, entre comillas, no sé, la audacia de ser como la primera en lograr grabar un disco, pero no necesariamente la primera en, digamos, en inspirarse en esas ideas para crear el thrash metal. Lo mismo cuando se habla del Scream Bloody Gore para el death metal. Con todo y que amo a Dead y que vengo haciendo una serie de videos sobre Dead y que Dead es mi banda favorita de toda la vida, el death metal hubiese surgido y se hubiese desarrollado aún sin Dead, porque es una cuestión que tenía que ver con el espíritu musical de la época y tenía que ver con muchas bandas. Y así podemos ir prácticamente con todos los géneros en la historia de la música popular moderna. No obstante, hay ciertos casos que se salen de la normalidad, que son casos que son sencillamente tan únicos, tan especiales, tan extraordinarios, que hay que prácticamente utilizar un nuevo set de conceptos, un nuevo criterio para juzgar esos acontecimientos. Casi que a veces tirar por la borda parece todo lo que se sabe hasta ese momento de música y pensar en esos casos como algo aparte, algo que pocas veces se da dentro de la historia de la música. A mí me parece que dentro del metal eso es Meshuggah. Meshuggah podríamos decir, y creo que sin temor a equivocarnos esta vez, que en efecto inventó un género. Desde el punto de vista histórico, por supuesto que como de la nada nada sale, cada género, por más auténtico y original que sea, surge de las entrañas y de los elementos de otros géneros, porque al final el músico al momento de plasmar sus ideas tiene que recoger de su subconsciente cosas que ya ha escuchado, ¿sí? Basarse en cosas que ya ha escuchado. Es una mera cuestión elemental. Uno, por más que tenga una forma de hablar muy especial, uno está influenciado por su lenguaje que preexiste a uno, por el acento que preexiste a uno y está determinado por la región en la que nace, por el vocabulario que también existe en función de la región en la que se nace y se desenvuelve y que preexiste a uno. Pero una banda como Meshuggah me parece que no solo inventó un género, y a veces digamos que decir que inventó un género puede sonar interesante, brutal, increíble, que una banda solita, inventó un género. Pero lo que a mí me parece aún más grandioso de Meshuggah, y esta es la tesis que quiero mantener en este video, una tesis ambiciosa, pero yo entre más la pienso, creo que más me convenzo de esto, y es que para mí Meshuggah es lejos la banda más importante del metal en los últimos 20 años. Para mí no hay en el metal moderno de los últimos 20 años una influencia tan marcada en tantos géneros y en tantas bandas como lo tuvo Meshuggah.
Yo en este video lo que quiero hacer es sostener esa tesis, digamos mostrar cuál es la importancia de Meshuggah, por qué me parece que es la banda más importante y también hacer un repaso de su discografía, pero ahí como digamos no ser tan detallado. Este no pretende ser un video como el que he venido haciendo con otras bandas en las que hago un análisis de discografía, como lo hice con System of a Down, King Gizzard, And the Lizard Wizard, Catatonia, Carcass, sino que aunque voy a repasar la discografía de Meshuggah, no me quiero enfocar tanto en eso, sino en el sonido general de Meshuggah y en su importancia histórica, quiero que eso sea al menos toda la mitad del video. Meshuggah la verdad es que es un fenómeno muy especial, muy especial. Ver el surgimiento de su sonido obviamente implica ir a su discografía e ir disco por disco, porque desde el primer disco no teníamos el sonido de Meshuggah, a pesar de que habían pequeñitos indicios. Pero una vez se constituyó el sonido de Meshuggah, a mí me parece que no solo inventó de lleno un género, que es el género del denominado djent, sino que esa forma de componer, esa forma de tocar guitarra, ese sonido de la guitarra y esa propuesta rítmica, a mi parecer, está pero por todas partes en el metal moderno. Inicialmente iba a intentar poner ejemplos, o sea, como bandas influenciadas por Meshuggah, pero es que son tantas que dije, pues nada más mencionándolas, me va a quedar 20 minutos del video y el chiste no es ese. Pero hay bandas, no solo las bandas de djent propiamente, las que recogieron el sonido propio de Meshuggah, sino bandas de metal progresivo. Muchas bandas de metal progresivo tienen elementos de djent. Y cuando uno dice elementos de djent, es elementos de Meshuggah. Muchas bandas dentro del mundo del metalcore en general, o sea, bandas no solo de metalcore propiamente hablando, aunque esas tal vez no tantas, pero sobre todo bandas por ejemplo como de deathcore, bandas por ejemplo de mathcore, muchas bandas de mathcore reciben una clara influencia del djent. Últimamente incluso estamos viendo cómo bandas de metal alternativo reciben influencias, recogen influencias del sonido meshuggesco. Y así podríamos seguir en un mar de bandas, en un mar de géneros que la existencia de Meshuggah ha sido profundamente impactante para esos géneros. Porque por ejemplo, el caso de muchas bandas de metal progresivo que tienen influencia de Meshuggah, que tienen sonido de Meshuggah, no es que el metal progresivo incluso casi que preexiste a Meshuggah. Pero el metal progresivo 2000ero y sobre todo del 10 es difícil entenderlo sin Meshuggah. Es difícil entender muchos géneros del metalcore 2000ero sin Meshuggah. Y antes de continuar, digamos, con la ejemplificación y el porqué de por qué es tan importante Meshuggah, también quiero dejar de lado, digamos, un preconcepto, un prejuicio que se tiene en torno, o no sé si prejuicio, pero como una idea muy pululante en el ambiente en torno al djent. Porque el djent se convirtió en un meme, básicamente, en internet. Y más allá de que casi todo tiene el potencial de ser memeable hoy en día, lo que es verdad es que mucho de ese carácter, digamos, más burlesco del sonido del djent derivó no tanto de Meshuggah mismo, sino de las bandas de djent que aparecieron bajo la influencia de Meshuggah, obviamente por ser del género del djent, y que tergiversaron un poco la tesis original de Meshuggah, al hacerla más blanda, al hacerla más limpia, al hacerla más juvenil. Porque el sonido, si uno escucha una banda como Tesseract, que es una banda de djent de los últimos años, claramente meshuggesca, y escucha Meshuggah mismo, a pesar de que son el mismo género, es muy diferente el sonido de Meshuggah. Es muy particular el sonido de Meshuggah, no es lo mismo, a pesar de, como les digo, los dos elementos, sobre todo el sonido de las guitarras y la propuesta rítmica que va por ahí, por el sonido del djent. La estética de Meshuggah es diferente al de estas bandas. Entonces mucho de ese meme no es culpa tanto de Meshuggah, sino de las bandas que, no sé si así tergiversaron, porque los géneros se desarrollan, cambian y yo no tengo ningún problema con eso. Y de hecho me encantan muchas de las bandas de djent. Pero que no tienen tanto que ver, al menos las más populares, con el sonido original de Meshuggah, a pesar de que recogen nuevamente esos dos elementos, el sonido de las guitarras, la propuesta rítmica, no recogen tanto la estética original de Meshuggah. Dejando entonces eso de lado, concentrándonos ahora sí en Meshuggah, ¿por qué Meshuggah fue una banda tan especial, tan única en su especie? A mi modo de ver, lo que vino a presentar Meshuggah se condensa en principalmente esos dos elementos ya mencionados. El sonido de la guitarra, o más bien la ejecución de la guitarra. Yo quiero ser más preciso en eso, no solo el sonido, porque el sonido puede ser simplemente una modificación en producción,
o el hecho de que Meshuggah fue de las primeras bandas en llevar la filosofía de meterle más de 6 cuerdas a la guitarra hasta sus últimas consecuencias, sino la forma específica de tocar el instrumento. Y por otra parte está, yo creo, la tesis que vertebra la musicalidad de Meshuggah, que es la propuesta rítmica. Yo no soy músico, o por lo menos no un músico exitoso. En algún momento intenté recibir clases de música y fallé estrepitosamente, o más bien las circunstancias me obligaron a separarme de ese ámbito. El punto es que no soy un experto en teoría musical, ni mucho menos. No pueden esperar de este video y de lo que voy a hacer a continuación un análisis musical detallado a lo Jaime Altozano o a los soundtrack respecto a las características plenamente musicales de Meshuggah. Pero sí puedo presentar como una idea general de, históricamente, por qué esa forma particular de Meshuggah de aproximarse al sonido, específicamente al ritmo, fue tan propio de Meshuggah dentro del metal y la hizo ser una banda única que solita ella presentara un sonido nunca antes visto dentro del metal. Lo que podemos entender como la propuesta de Meshuggah se condensa principalmente en esa propuesta rítmica que básicamente lo que hace es incorporar, en primer lugar, y que es lo que siempre se dice, es incorporar los elementos polirrítmicos, que palabras más, palabras menos, es cuando dos o más instrumentos están tocando a compases rítmicos divergentes. Pues normalmente la idea de un ritmo homogéneo siempre ha sido muy permeable a la forma de estructurar canción pop. Y cuando digo canción pop no me refiero simplemente al mundo de los géneros del pop, sino como filosofía de construir canción que existe desde casi de los inicios de la música popular occidental. Está pues en prácticamente la totalidad de bandas de rock, de pop, músicos dentro de otros géneros que se enfocan en buscar una cierta unidad rítmica que le dé como coherencia a las canciones. Pues Meshuggah lo que vino a hacer con la polirritmia es precisamente desfasar las líneas instrumentales de tal manera que no sonaran rítmicamente de manera orgánica, pero al mismo tiempo ponerlas en un contexto en los que el groove como elemento constitutivo va a ser constante. Una de las cosas grandiosas de Meshuggah es precisamente eso, que por una parte tenemos los elementos polirrítmicos, por lo tanto el desfase entre los compases rítmicos de los instrumentos, sobre todo guitarra, batería, pero al mismo tiempo es una propuesta que busca la repetición del groove constante. Lo que nos vamos a encontrar en la mayoría de discos de Meshuggah, al menos desde que lograron como forjar su identidad, es que todo el tiempo nos vamos a ver con el ataque rítmico del groove. En Meshuggah no nos vamos a encontrar, salvo por ciertos pasajes en los solos, que también es un elemento muy particular de su guitarrista, elementos melódicos. La propuesta de Meshuggah es casi que puramente rítmica. Aquí no vamos a enfocar en el ritmo, en hacer las polirritmias, por supuesto, pero poniéndolas en un contexto en el que las canciones sean gruberas y que sean una repetición constante, densa, monolítica, titánica. Una de las cosas difíciles de escuchar de Meshuggah, o mejor dicho, una de las razones por las cuales es difícil escuchar a Meshuggah, es precisamente por ese carácter rítmico tan intenso que se sale de la forma de estructurar canción pop, que se sale de los ganchos, que se sale de las líneas melódicas y lo que busca es un ataque rítmico constante todo el maldito tiempo. Con el paso de los discos van a empezar a jugar con las atmósferas, con los sonidos más ambientales, pero el centro estético de Meshuggah siempre va a ser ese carácter rítmico, dado principalmente por el carácter polirrítmico, por una parte, por el groove constante, por la otra, y más específicamente por la forma tan particular que tiene su baterista de tocar la batería y su guitarrista de tocar la guitarra. Porque lo que vamos a ver, y es que es como esa dialéctica entre guitarra-batería o guitarra-batería-bajo, es que nos vamos a encontrar que su guitarrista, Fredrik Thordendal, va a enfocarse en raspar cíclicamente las cuerdas gruesas de la guitarra. Prácticamente él va a tomar el instrumento de la guitarra como un instrumento que tiene un enfoque muy particular. No tanto buscar como se buscaba en todo prácticamente el metal hasta ese entonces, hacer barridos, hacer sweep pickings, hacer una digitación muy rápida, muy veloz, muy intrincada a lo largo de todo el mástil, sino casi que uno podría decir que enfocarse en un pedacito muy específico del mástil, que es por allá bien arriba donde están las cuerdas más gruesas, y simplemente repetir el rifeo constantemente, repetir el rifeo y repetirlo hasta que
no lo soportemos más. Esto obviamente va a estar acentuado por el hecho de que dropea a la guitarra, le bajan los tonos y que le va agregando con el paso de los años, le van agregando más cuerdas. Pasan de 7, de 6, creo que en su primer disco es el único en el que utiliza guitarras de 6 cuerdas, 7, 8, incluso ha llegado a utilizar hasta guitarras de 9 cuerdas. Y tener una guitarra de 8 cuerdas, por ejemplo, que es como el estándar ya, y prácticamente solo tocar la octava. Es casi como si uno fuera un piano y tocara una tecla o dos todo el tiempo. Es una cosa verdaderamente extraña, exploratoria, experimental en cierto punto, y que mostraba como una filosofía de aproximación a la guitarra muy distinta. El mindset del guitarrista de metal en esa época era listo, digitación rápida, explorar todo el mástil, tocando muy veloz, haciendo barridos. Y Fredrik Thordendal dijo, pues no, voy a tener una guitarra de 8 cuerdas y prácticamente me voy a dedicar solo a tocar la cuerda más gruesa. Y no con digitación rápida, sino simplemente a través de esa repetición constante del ritmo. ¿Cómo lo acompaña Thomas Hake, el baterista? Normalmente es siguiendo un patrón rítmico distinto. Obviamente, cada disco va a tener sus características, dependiendo de la canción uno va a encontrar como unas características rítmicas un poquito divergentes, pero la base es que uno lo ve tocando a un ritmo, incluso a un beat lento, constante, a veces en 4/4 todo el tiempo así, simplemente constante, mientras que sus manos van tocando ese ritmo más taciturno, sus pies, los bombos, van siguiendo el ritmo de la guitarra, o van siendo por lo menos más próximos al ritmo que vas tocando la guitarra. Entonces crean como una dialéctica, una comunicación muy especial entre lo que va tocando la guitarra, lo que va tocando el bombo y, por otro lado, lo que va tocando los brazos de Thomas Hake, el beat propiamente de la canción. El bajo, por su parte, va como en seguimiento de estos instrumentales. Entonces van creando como una dialéctica así de conjunto bien particular, que me disculpo si no la logré explicar muy bien, pero no sé, o sea, es algo un poco difícil de asimilar. Y que se complementa por muchas cosas, por la performance vocal absolutamente agresiva y salvaje de Jens Kidman, que mientras más pasaban los años, más brutal se iba haciendo su performance vocal. La forma de solear tan particular de Fredrik Thordendal, una forma de solear con un sonido como más espacial, más mecánico, porque bien podrían tener como esa base rítmica instrumental tan particular de ellos y el dedicarse a hacer solos más tradicionales, con barridos, con bendings muy especiales, pero no, incluso el sonido de los solos es como, a veces parece que no fuese una guitarra quien estuviera soleando, sino casi como un sintetizador muy robotizado. Una cosa muy extraña, no sé, yo no sé de dónde habrá sacado mucho esta manera de solear. Dice él que Alan Hawksworth es un ídolo musicalmente hablando en términos de guitarristas para él. Probablemente sí tuvo mucha influencia de Alan Hawksworth, que es por supuesto un músico que no viene del metal, que es un músico de jazz, sobre todo jazz fusión. Entonces crean una sonoridad muy especial y digamos esa forma, ese sonido de esa guitarra con que ya describí, con esa base rítmica tan particular, ese es el sonido del djent propiamente, es el que van a recoger muchas bandas en los últimos años, porque la influencia y el legado de Meshuggah se vino a expandir en los últimos años, por supuesto, cuando ganó su estatus. Yo no diría que es una banda así muy popular, pero sin duda ya tiene un estatus legendario. Es por eso que a mi modo de ver ese sonido específico de Meshuggah era algo que por una parte definitivamente no se había visto para el momento en el que Meshuggah sacó sus discos más importantes, y ese es el sonido que básicamente ha sido replicado hasta el hartazgo por innumerables bandas dentro de distintos géneros del metal en los últimos 20 años, 10 sobre todo. Digamos, la década del 10 fue muy notoria en ese aspecto. Teniendo esto en mente, que a mi modo de ver en gran medida justifica el por qué creo que Meshuggah es la banda más influencial del metal en los últimos años, porque su sonido es absolutamente particular y por su innegable y prolífica influencia en múltiples bandas de muchos géneros, obviamente sin demeritar otras grandes bandas que han tenido una gran influencia también, como, no sé, Neurosis, una banda absurdamente creativa también, Dillinger Escape Plan, etcétera, hablando de los mundos del metal. Pero a mí me parece que ninguna llegó a la altura de Meshuggah. Parece que el sonido de Meshuggah es sin igual, fue absurdamente innovador, y el hecho de que su influencia haya sido tan amplia y palpable pues habla de precisamente
lo adelantado a su época que estaba Meshuggah. Teniendo eso en cuenta, vamos entonces a hacer un pequeño repaso por su discografía para ver cómo evolucionó su sonido y sobre todo con los últimos discos, o por lo menos los discos del milenio actual, que me parece que cuando se habla de Meshuggah se cae también en una trampa, Como ese sonido de Meshuggah es tan particular, a veces la gente, digamos, los críticos musicales dentro del metal se marean, por así decirlo, ante un nuevo disco de Meshuggah y lo alaban sin más, simplemente porque es el sonido de Meshuggah. Que claro, es un mérito grandísimo hacer el sonido de Meshuggah y es seguirlo haciendo tan bien hasta el día de hoy y tener esa identidad tan clara hasta el día de hoy, pues es sencillamente algo de admirar, por supuesto. Pero hay discos de Meshuggah que no son tan destacables. Hay discos de Meshuggah que no están a la altura de su propio sonido. Y eso también hay que decirlo. Entonces no simplemente porque fue un disco de Meshuggah, tiene el sonido de Meshuggah, ergo es bueno. Sino hay que decir, tiene el sonido de Meshuggah, pero es un disco que es tan creativo como otros, se defiende también. En su mayor parte sí, la discografía de Meshuggah es súper sólida. Pero obviamente hay discos que tienen características distintas, sensibilidades distintas y no todos son igual de destacables, ni mucho menos tan importantes históricamente, obviamente. Meshuggah fue formada por allá en el año 1987 en una ciudad, pueblo que se llama Umea, no sé cómo se pronuncia, disculpen, en el país de Suecia. 3 son los miembros constantes de la banda, 3 son los miembros que se han mantenido, que son los cabecillas del sonido de Meshuggah. Friedrich Tordendahl en la guitarra, un guitarrista único como pocos guitarristas en la historia del metal. Me parece uno de los guitarristas más innovadores y más especiales en la historia del metal y obviamente trascendente para la música en general. Thomas Hake en la batería, también un baterista con un sonido con una forma de tocar tan particular que de verdad es impecable. Y no solo eso, sino un letrista también, que en gran medida es él quien se ha encargado de las letras en la mayoría de discos de Meshuggah, también muy destacable en ese sentido. Y Jens Kidman en la voz, que con una performance también muy particular de él, un vocalista que entre más han pasado los años, más ha pulido su performance. Meshuggah, cuando logró forjar su identidad, era una banda que iba como que en contravía del desarrollo del metal para ese entonces. Iban a su ritmo, en su tiempo, casi que como en una dimensión paralela, haciendo música muchísimo más avanzada y que se iba por otra sensibilidad respecto al metal de esos años. Pero en unos inicios no era tan así, porque Meshuggah debuta en el año 1991 con un disco que se llama Contradictions Collapse, que es un disco que está todavía siendo, digamos que es muy heredero del thrash metal ochentero, y específicamente el sonido de Metallica. Incluso aquí la voz de Jens Kidman suena hasta parecida a James Hetfield. Contradictions Collapse es un disco de thrash metal en esencia, técnico. Ya desde el principio se veía que era una banda que quería, digamos, hacer, y no me gusta mucho usar, digamos, esta expresión siempre, porque eso también marea a muchas personas, pero hacer como de la música técnica un estandarte de su sonido. O sea, era un thrash metal errático a veces, con canciones que buscaban una elaboración distinta, con un riffeo muy denso, con una producción regular, la verdad inconsistente. No me parece que la producción sea tan impresionante acá, ni en relación al thrash metal existente, que ya tenía muchos años de desarrollo para ese entonces, ni mucho menos en relación a lo que iba a lograr el sonido de Meshuggah. Aquí igual hay temazos potentes, canciones como Paralyzing Ignorance, Erroneous Manipulation, You'll Never See the Day, canciones como premonitorias de lo que iba a ser el Meshuggah por venir, como que esa búsqueda de hacer algo rítmicamente distinto ya estaba, por ejemplo, en una canción como Qualms of Reality. Pero en fin, un disco que todavía es demasiado heredero del thrash ochentero, un thrash técnico, digamos, pero que no logra estar a la altura del thrash técnico que ya se había hecho en esos años de bandas como Mekon Delta, Coroner, etc. El salto que dan es muy grande cuando en el año 1995 llega su segundo álbum de estudio, Destroy, Erase, Improve. Porque en este disco ya se ve a una banda que está empezando a encontrar el sonido. Aquí el thrash metal se relega un poco, no del todo, aquí sobre todo en los coros, vamos a ver cómo tienen ese aspecto medio coreable, que por ejemplo tenía una banda como Anthrax, a veces me recuerda en los coros un poco a Anthrax, pero aquí la forma mecánica, repetitiva, densa de riffear empieza a tomar forma.
en canciones como la que abre el disco, que es una absoluta bomba, Future Breed Machine, canciones como también como Beneath, Terminal Illusions, Suffering Truth, que es una canción que también empieza a explorar esas sensibilidades que después iban a ser muy predominantes en Meshuggah, más atmosféricas, una canción más progresiva. Mucha gente habla de Meshuggah como una banda de metal progresivo y yo creo que eso no es no entender a Meshuggah. Esta es una banda que es demasiado densa y repetitiva rítmicamente como para, demasiado cíclica y mecánica como para considerarla de prog, pero esta canción sí tiene aspectos de prog. No es que nunca haya existido el prog dentro de Meshuggah. Los solos empiezan a aparecer aquí, esa manera de solear que les decía tan particular de Fredrik Thordendal aparecen aquí en canciones como Transfiction, Vanished. El thrash sigue quedando presente acá, siguen mostrando ese amor por el thrash precisamente una canción como Vanished. No todas las canciones me parece que viven a la altura del sonido del disco y todavía no logran forjar, digamos, esa identidad estética. Por ejemplo, esto lo logro notar en canciones como Accurate Placidity o en Inside What's Within Behind. Pero digamos que The Stray Racing Proof ya muestra el surgimiento de un monstruo. Ya nos estaban mostrando aquí Meshuggah que era una banda muy especial, que no se iba a ir por el montón, sino que iba a ir a su ritmo haciendo algo muy especial. Y que llega a su punto culmen, a su nacimiento en el disco de 1998, Chaos Fear. Yo la verdad es que no sé cómo voy a abordar este disco, porque Chaos Fear es un disco tan único, tan especial, tan sin igual. Para esa época de verdad que no había absolutamente nada que sonara como esto. Y al día de hoy sigue habiendo muy poquitas cosas que suenan como esto. Para mí, sinceramente, este es uno de los mejores discos en la historia de la música. Este disco no solo ya tiene el nacimiento del sonido de Meshuggah. Para mí ya aquí nace verdaderamente este monstruo monolítico, este titán llamado Meshuggah. Sino que Chaos Fear es un disco tan impresionante, o sea, tan abrumador, con una forma de construirse tan única, que yo no voy a encontrar, digamos, palabras, expresiones suficientes para describir a cabalidad lo que significa Chaos Fear. No solo para mí, porque cuando yo lo escuché, de verdad que este ha sido un disco que me voló la cabeza como pocos discos en la historia me han volado. Pero es que históricamente, ¿qué disco sonaba como Chaos Fear para ese año? Aparte de Destroy Racing Proof, que era lo más parecido. Incluso uno podría decir, por ejemplo, que un disco como Soul Nigger Within era un disco que iba por ahí, del año 97. Pero adivinen qué, ese disco era de la banda de Fredrik Thordendal, el guitarrista de Meshuggah, que creó un proyecto ahí que se llama Fredrik Thordendal Special Defects y publicó ese disco en el 97. Pero volviendo a Chaos Fear, es que en este disco sí me voy a tener un poquitico más, porque es desde el primer momento, nos vemos que este disco es muy especial. Este es un disco que tiene un carácter tan abrasivo, tiene un ritmo, un ataque constante del ritmo, un groove tan constante, pero que es tan devastador, que es tan avasallante, que es absolutamente abrumador escucharlo. Chaos Fear es puro ataque rítmico, es puro groove, es pura repetición, es un carácter mecánico tan imponente que es prácticamente una tortura auditiva. Una tortura auditiva. Uno escucha canciones como Concatenations, New Millennium Cyanide Christ, o como se pronuncie, Neurótica, que tal vez es un poquito más tradicional, The Mouth Licking What You've Bled. Dios mío, qué brutalidad de canción, qué cosa tan bestial, tan devastadora. Es que, o sea, no sé cómo describir este disco, porque es que si yo me pongo a escribirlo musicalmente es muy sencillo, entre comillas. Es puro ataque rítmico constante, puro groove cíclico, mecánico, que se repite, que es como morir lentamente y agonizar y agonizar. Y esa es como la esencia del disco, básicamente con gritos desquiciados. Aquí ya no están esos coritos múltiples, esas voces un poco más fiesteras de Destroy Racing Proof. Acá ya es la neurosis en la voz también. Entonces no me queda sino que describirlo a través de sensaciones. Este es un disco, ¿verdad?, que yo no soy capaz. Por eso yo intenté en un principio grabar un video reseñando este disco, pero no soy capaz. O sea, no sé cómo describirlo. No sé bien cómo
que las palabras le hagan justicia al objeto. No lo sé, no lo sé. Uno escucha, por ejemplo, una canción como Corridor of Chameleons, que es un único riff prácticamente. ¿Cómo es posible que con un único riff, que es solo tocar una cuerdita y repetir, hagan una canción tan brutal y tan devastadora? Por eso cuando la gente dice que Meshuggah es una banda técnica, yo quiero que se diseccione el concepto de técnico. Porque estamos aquí escuchando, por ejemplo, una canción que es prácticamente el mismo puto riff a lo largo de 4 minutos más o menos que dura la canción. También para decir que esto no es prog, evidentemente. Esto no puede ser prog. Meshuggah no puede ser una banda de prog, aunque tengan en algunos discos influencia de prog. Pero entonces, ¿qué quiere decir lo técnico ahí? O sea, rítmicamente es una propuesta compleja, ¿sí? Hay que tener, digamos, una mente matemática para seguirle el ritmo mentalmente a esto, pero es un maldito riff prácticamente, con un carácter rítmico absolutamente cíclico, y así nomás logran hacer uno de los discos más devastadores y brutales en la historia del metal. De este año también es el Obscura de Gorguts, que obviamente no tiene la misma propuesta, va por otro lado, pero para mí esos son los dos mejores discos del año de la música probablemente, del 98. O sea, ¿qué discos sonaban así como esos dos? Y bueno, para no desviarnos, porque ya he hecho videos de Gorguts, ¿qué disco suena como Chaos Fear para ese año? ¿Qué disco suena como Chaos Fear hoy? Incluso es difícil hoy pensar en un disco que suene así. Único. Y ni qué decir de la canción que cierra. Elastic. Puta madre. Yo creo que todos los que escucharon a Chaos Fear por primera vez, más allá de lo que se siente escuchar este disco, yo creo que nadie pasó por alto escuchar la canción que cierra el disco, Elastic, que es una canción de 15 minutos. Los primeros 4 minutos son tradicionales en el sentido que muestran más o menos lo que venía mostrando el disco a lo largo de todo su desarrollo. Pero después del cuarto minuto, la canción se suspende y entra un pasaje de drone. Básicamente puro ruido, noise drone, puro drone, que nos van llevando como en una especie de pesadilla que culmina ya casi hacia el final de la canción con una explosión absolutamente desquiciada, donde básicamente lo que la banda hace es poner todas las canciones a sonar al mismo tiempo. Si una sola canción de Meshuggah de este disco es brutal y devastadora, imagínense todas sonando a la vez. Pues eso es en lo que se termina convirtiendo Elastic. O sea, es como que estos tipos lo están torturando a uno y uno sin embargo encuentra hasta placer en ello. Qué cosa tan impresionante. Qué cosa tan devastadora. O sea, de verdad. No. O sea, Chaos Fear es un disco único, de verdad, es uno de los discos más especiales. Si algo les quiere quedar de este video a cada uno de ustedes es que escuchen Chaos Fear. Nada más. Con la consolidación del sonido de Meshuggah en el Chaos Fear, lo que iban a hacer a partir de acá es como darle pequeñas modificaciones a la fórmula, hacer de cada disco de Meshuggah un disco como con una característica particular, con el sonido de Meshuggah, pero van dándole como variaciones. Y en el 2002 publican Nothing, que es un disco que podríamos calificar como el disco más grubero de Meshuggah. Todo disco de Meshuggah es grubero porque ese es el carácter, digamos, característica sonora de la música. De hecho, en su momento algunas personas lo calificaban, en aquel entonces calificaban a Meshuggah como technical groove. Obviamente no es una expresión adecuada, pero se entiende un poco por dónde va la cosa. Y Nothing es un disco que es más lento, mucho más lento, y es mucho más cadente y más cíclico. Porque Chaos Fear lo era, pero era como mucho más imponente. Este es más lento, este es más modesto, digamos, en el aspecto rítmico. Es más cadente, es más cíclico, es más repetitivo. Es más poderoso en el sonido de las guitarras, porque si mal no estoy, aquí es cuando ya pasan a las 8 cuerdas, de 7 a 8. Si mal no estoy, me parece que lo olvidé, me pueden corregir. Pero aquí tenemos pasajes que sean densos y ultra pesados por lo como monolíticos o mastodónticos que son. Por ejemplo, canciones como Stenga, Perpetual Black Second, que tiene como un riff entrecortado en los versos. Strasbourg at Random, que es una canción de las más intensas del disco. Una canción como Spasm, que tiene probablemente el riff más gordo del disco, con voces casi habladas en un punto, llega a ser hasta terrorífica la canción. Y el riffeo y el beat palpitan como un corazón emocionado. Jace Kidman aquí cada vez se hace más salvaje. A mí me encanta el hecho de que se haga cada vez más salvaje en su performance vocal. Luego empiezan a jugar también en este disco con los aspectos como un poco más atmosféricos, un poco más dreams o dreamies de
del sonido de Meshuggah, que va a ser como partes en las que la canción más se suspende y entran más ambientes en teclado o en producción, incluso en la misma guitarra. Por ejemplo, canciones como Rational Gaze, Closed Eyed Visuals, que es una canción que va más o menos por el sonido característico del disco, pero al final tiene ese interludio ambiental. Obsidian, que es la canción que cierra y que le da como esa cortina al final que cierra, digamos, la obra. Entonces digamos que Nothing tiene un poco eso, digamos ese carácter rítmico más lento pero denso. Posteriormente, en el año 2005, Meshuggah publica Catch 33, que es el quinto álbum de la banda ya. Y lo que hacen en este disco, me parece que ese es el disco probablemente más ambicioso en la carrera de Meshuggah. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que este es un disco que está pensado como una unidad, que es el disco más pensado como disco porque son en principio 13 canciones, pero en realidad todas se conectan entre sí, entonces al final termina siendo una sola canción dividida en 13 partes. Es el mejor estructurado como álbum, es muy denso y repetitivo también, es hipnótico en muchos puntos, sabe jugar muy bien con los pasajes, después de presentar los pasajes más pesados, llegando a los pasajes más ambientales, que generan la atmósfera, que generan el clímax, el contexto para que resurja la canción en otro fragmento, que vuelve al rifeo, que vuelve a la propuesta rítmica. La guitarra aquí también empieza a ser un elemento muy importante, aparte de lo ya hecho hasta acá, en el sentido de que empieza a tomar también un papel a veces secundario al crear como atmósferas, pequeñas melodías, podríamos decirlo así, melodías que van creando como tapetes sobre los que se posan las canciones, o digamos que es lo más cercano a una melodía. La voz de Jens Kidman aquí creo que está más desgarrada que nunca. El lirismo de Meshuggah, incluso la forma de construir frases, me parece que aquí adquiere del todo una identidad, porque lo que va a caracterizar el lirismo de Meshuggah es, o por lo menos no el lirismo, no en cuanto al contenido, sino en cuanto a la forma de construir líricas. Aquí ya está muy desarrollado y es como ir construyendo narrativas, argumentos a través de sentencias, como a través de aforismos. Es como si uno estuviera leyendo ciertos libros de Nietzsche, casi a partir de aforismo. Un aforismo, o sea, como una frase que define algo, otra frase, y con un nivel de lirismo muy sofisticado, sobre todo para hablantes no nativos del inglés. Yo tampoco soy un hablante nativo del inglés, pero supuestamente sé inglés, y aún así a veces es como denso leer las líricas de Meshuggah, sobre todo por construir a partir de aforismos, y uno tiene como si fuese un rompecabezas articularlas para construir la narrativa. Entonces el disco se construye muy bien como álbum, digamos que va creando crescendos, los culmina de maneras muy satisfactorias. En la canción o en la parte Minds Mirrors, el disco como se quiebra y transiciona a una capa de ruido y un spoken word medio robotizado, y allí pasa como un fragmento melódico y espectral provisto por, digamos, unas notas simples en las guitarras que les mencionaba. Y después de ese quiebre, como que el disco entra a la segunda parte en la canción In That Is Life, que tiene el riff hasta ese punto de la carrera de Meshuggah más pegajoso, un riff memorable ese. Luego ya Meshuggah entra un momento en el que se empieza a ganar un cierto prestigio, empieza a ganar un nombre, empieza a ser más reconocido, y llega en el 2008 su sexto disco, Obscene, que la verdad, después de Chaos Fear, es mi disco favorito de Meshuggah, y verdaderamente es uno de los mejores discos de Meshuggah. ¿Cuál es el concepto de Obscene? Obscene es un disco que, a diferencia de los anteriores, se acelera y se dinamiza mucho. Y como característica fundamental para mí en este disco está el hecho de que este es como un collage de canciones diversas. Este es un disco que se defiende más canción por canción. Es un disco en el que se pueden encontrar más hits. Por ejemplo, está Bleed, que es obviamente la canción lejos más popular de Meshuggah. Es, digamos, que un popurrí, un conglomerado de lo que ha hecho Meshuggah hasta acá. En ese sentido me parece que es un disco increíblemente dinámico, diverso, pero muy pegajoso, muy catchy, muy pensado a través de canciones. Y eso era difícil pensarlo dentro de la filosofía de construir canción de Meshuggah, dentro de la filosofía del sonido de Meshuggah en general. Cómo uno, a partir de esa propuesta tan general y tan abstracta, puede hacer canciones que sean diferenciables entre sí, que sean más o menos pegajosas, más o menos dentro del contexto de Meshuggah. Pues Meshuggah lo hace en Obscene, y por eso a mí me parece este disco grandioso. Tenemos canciones bien pegajosas como Combustion, que tiene una celeridad electrizante, Electric Red, que es muy cadente, pero no al nivel de la abrasividad de un Chaos Fear, sino como más cautivante. Logran tener esa combinación que lo vuelven un poquito como
Lo denso lo vuelve medio accesible, me parece tan genial. Obviamente Bleed, que es una canción que si uno se fija es una canción simple, que también es, como les digo, un rifeo único prácticamente, que lo único que hace es repetir una y otra vez el rifeo constante, el raspado particular en la cuerda. Letárgica, que tiene un groove brutal pero atractivo también. Hay canciones como The Spiteful Snake o Probus que tienen como un carácter más técnico, tradicional, en el sentido que es una canción con un poco más de digitación, por ejemplo, en la guitarra, pero muy adaptado al sonido de Meshuggah, no buscando emular alguna banda técnica del metal o algo así, no sé. Una canción que también muestra esa dualidad y ese carácter múltiple del disco me parece de manera muy clara, es una canción como Dancers to a Dissonant System, que intercala muy bien y muy fluida y orgánicamente sus pasajes agresivos con los más limpios. Entonces, este disco verdaderamente confecciona un conglomerado de canciones muy bien pensadas, y para el sonido de Meshuggah hacer esto es mucho más especial, y por eso me parece un disco extraordinario. Para mí me parece verdaderamente brutal Obscene. Para mí este es el último gran disco de Meshuggah. A partir de aquí van a venir discos que, como argumentaba hace un rato, tienen el sonido de Meshuggah, tienen un sonido muy especial, y en ese sentido ya es, digamos, suficientemente aclamable solo por eso, pero no es la mejor versión de Meshuggah tampoco. Llega Kolos en el 2012, que si me van a decir que Meshuggah es una banda de prog, tal vez este es el disco que más se le acerca a esa definición. Es un disco cuyas canciones y cuyo fluir general como disco va pasando por etapas. Por ejemplo, una canción como Behind the Sun muestra muy bien eso, que pasa de ser muy modesta a estar muy desarrollada, de no ser la gran cosa a ser un monolito. Una canción como Swarm, es como, digamos que es una genial colección de riffs. No es una canción tan bien estructurada a mi parecer, pero es una muy buena colección de riffs. Tenemos canciones como I Am Colossus, que es groovera, lenta y densa, o The Demon's Name in Surveillance, que es mecánica y estructural. Demiurge, que es esa que tiene el sonido más típico de Meshuggah y también una de las canciones más populares de Meshuggah. Pero hay momentos en los que el disco palidece a mi modo de ver. Por ejemplo, una canción como The Heart That Finds You First es como una canción thrash que intenta volver al thrash, pero con una producción muy cuestionable, con un sonido de la batería rarísimo. No sé qué pasó allí. La primera parte de la canción, a pesar de que los riffs son buenos, porque Meshuggah es una máquina de crear riffs brutales, son interesantes, pero la estructuración de la canción no es tan interesante, al menos hasta la mitad. Y tiene ese cambio abrupto que a mi parecer no es tan fluido, porque como por ejemplo lo hacían en los pasajes ambientales Catch 33, que es donde entran estos sintetizadores que le cambian a la hora de la canción y la vuelven una como más meditativa. En general, como que aquí hay canciones que no son tan intrigantes a nivel de estructuración, a pesar de que intentan cambiar pasajes e intentan hacerse más elaboradas. Marrow es una canción ciertamente regular para el estilo de Meshuggah. Break Those Bones Whose Sinews Gave It Motion tampoco es la gran cosa, un nombre un poco largo. Entonces es un disco que palidece en algunos puntos, a pesar de que intenta hacer algo propio del disco, que es como hacer una versión más proguera del sonido de Meshuggah, pero no me parece que le quede tan bien siempre. No me voy a alargar más en la argumentación, pero eso es básicamente lo que pienso de Kolos. Luego llega en el 2016 The Violent Sleep of Reason, que es un disco que también tiene, al igual que Kolos, momentos destacados, momentos no tan destacados, y aparte no es un disco como que tenga algo muy propio de sí. Hay temazos, por supuesto, y hay momentos espectaculares. Canciones ultra expansivas como Clockworks, que es la canción que abre el disco, Born in Dissonance, Monstrosity, Nostrum, que agarra intensidad paulatina y orgánicamente y llega a una resolución muy satisfactoria. Lejos me parece la canción mejor construida acá. A ver, hay que explicarlo muy bien, o por lo menos hay que entenderlo bien. Hay momentos en los que se hace un poco soporífero el disco, o sea, obviamente el carácter repetitivo y cíclico siempre es una característica de Meshuggah, lo he dicho al describir anteriores discos que me parecen extraordinarios, pero acá yo creo que es un disco en el que hay puntos en los que ese carácter repetitivo se hace un poco tedioso. Por ejemplo, en la canción By the Tone, es un riff, incluso para ser de Meshuggah, extremadamente simple, y una canción que en ese carácter repetitivo, pero con un riff tan simple como tan poco interesante, no hay tanto cambio. El riff no es tan abrumador, entonces se hace tediosa en un punto. Al igual que la canción homónima Violent Sleep of Reason,
que ciertamente tampoco está a la altura, ni en dinámicas, porque no las tiene tanto, pero tampoco esa falta de dinámica la compensan con esa densidad en el sonido y en los riffs. No hay tanto soleo tan atrapante como caracteriza a Frederick Tordendal, el solo de Frederick Tordendal. Into Decay, como que es medio básica también, al final como que se pone ambiental y eso le da un toque particular, pero no la salva del todo. Entonces es un disco que me parece que, al igual que tiene pasajes destacables, tiene pasajes que no lo son para nada tanto. Y con eso llegamos al último disco hasta la fecha de Meshuggah, que es Immutable, que de hecho salió este año, hace más o menos un mes largo, una cosa así, al momento de grabar el video, que me parece que tiene varios de los problemas de Violent Sleep of Reason, pero acrecentados un poco incluso. Es un disco que se hace muy largo para lo que ofrece. Obviamente un disco es largo o corto en función de lo que ofrece, y este disco para lo que ofrece a veces se hace muy largo. La canción que abre el disco, por ejemplo, suena un intro, pero se hace demasiado largo. Like the Shortening se tarda demasiado en cambiar, en presentar algo nuevo de sí, y el riff que la sostenía en un inicio no es tan interesante. Ligature Marks es una canción un poco regular para los estándares de Meshuggah. They Move Below es una canción que muestra cómo, aunque Meshuggah siempre tiene algo interesante que proponer rítmicamente, esa es una canción, por ejemplo, que en eso palidece bastante. Por supuesto que hay momentos ultra destacables porque es Meshuggah y es imposible que en un disco no encontremos pasajes destacables, pasajes con una propuesta rítmica interesante, con la densidad y lo mejor del carácter cíclico del sonido de Meshuggah y de su carácter mecánico. Canciones, por ejemplo, como The Abysmal Eyes, God He Sees in Mirrors, que me recuerda mucho a Chaosphere, eso lo hace pues, ser bastante destacable. Pero es un disco que sí, como tiene sus partes muy buenas, también tiene sus partes no tan buenas, y muchas personas, no solo con este disco, sino con varios, sobre todo los últimos discos de Meshuggah, Violent, Sleep of Reason, hasta cierto punto Kolos, se dejan llevar un poco porque es el sonido de Meshuggah y por eso simplemente lo alaban. Pero me parece que los últimos 3 discos de Meshuggah no han estado a la altura de su legado y no han sido discos, salvo en parte por el Kolos, que se identifiquen tanto como discos que hacen algo particular en relación a la discografía de Meshuggah, porque hasta Kolos, cada disco tiene lo suyo. Los 2 últimos no han tenido tanto lo suyo, y el sonido de Meshuggah ya lo entendemos muy bien, y si no lo mueven un poco, si no lo presentan dentro de un contexto que muestre algo más interesante, pues llega a puntos en los que se hace algo soso. Sobre todo me parece que le ha pasado a los 2 últimos discos de Violent Sleep of Reason e Immutable. No son para nada malos discos, jamás diría eso, pero obviamente son discos que, comparándolos incluso solo con Meshuggah, porque Meshuggah es casi que la única medida de sí mismo, no son tan extraordinarios como discos anteriores, y obviamente no tienen el valor histórico que discos anteriores. Insisto, por el mero hecho de que sea el sonido de Meshuggah, eso es algo digno de destacar, eso es algo en sí mismo bueno, pero no son la mejor versión de Meshuggah. Con esto cierro entonces el video. Se me salió larguísimo, más de lo que esperaba, pero espero que haya quedado claro. Meshuggah es una banda absolutamente única, y su influencia ha sido tan trascendente en la música, en el metal en los últimos años, que la convierten para mí en la banda más importante del metal, lejos, en los últimos 20 años. Por eso me parece que era necesario reivindicarla. Y bueno, y dejar la invitación a que la estudien, a que la analicen, a que la escuchen y a que la disfruten también. A que la sufran en muchos puntos, porque eso es lo que a veces produce el sonido de Meshuggah. Ya no, iba a decir un par de cosas más, pero uno, el video se hizo muy largo. 2, me duele la garganta. He grabado 3 videos seguidos de una sola sentada. Ya llevo más de 2 horas sentado haciendo videos, entonces es hora de ir a tomar agua. Así que bueno, los dejo por ahora. Muchas gracias si llegaron hasta acá. Denle like entonces si les gustó. Si llegaron hasta acá seguramente les gustó. Suscríbanse, activen la campanita, comenten qué opinan de Meshuggah y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Sigan el canal en redes sociales también y donen si así desean. Hasta luego, chao.